Bueno, mire, antes de empezar la sesión voy a llamar a la lista. Pues por favor me responden. Sara Badía. No. Santiago Acosta. No. Sí, yo sí estoy. Sara. Sí. Listo. Santiago. No está. Melissa. Melissa está. Sí, profe, ya está. Cris. Cris Daniel Angulo. Cris. No está. María Camila Arango. Mena. Mena ingresó. Sí, ma. Sí, ma. Aló. Evelyn. Yo. Mena no entró. Evelyn, ok. Daniel se fue. María Camila Cardona. Profe, Jimena sí está. Pero que digan presente, que es que no las veo. Pues estoy en la pantalla grande de la asistencia y no los veo ahí quiénes están. María Camila Cardona. Junior, ya vamos para allá. María Camila Cardona. No. Daniela Cortés. Presente. Ok. Steven Garzón. ¿Qué han hecho? Presente. Estoy llamando a asistencia Santiago. Ya llegó. Listo. Juan Camilo González. Presente. Jamie. Se conectó. Presente. Yulitza Lopera. No. María José. No. Anis Mira. No. María Fernanda. No. Mateo Pues es Ma. Quiroz. Mateo, presente o no. Diana Carolina Raigosa. No, presente. Jonier, bueno, ya está por ahí Jonier. Juan Sebastián Tavares. No lo veo. Mariana Tavares. Verónica Tobón. Presente. Sí. Profe, Mariana también, creo. Tavares. Mariana está. Mariana Tavares, ok. Listo. Mariana Vasco. Mariana Vasco está. No. Geraldine. Geraldine Zapata. Presente. Ok. Listo. Listo, muchachos, entonces. El día de hoy vamos a hacer es. Vamos a ver el plan de sesión. Esta sesión, durante esta semana vamos a ver lo que son las prestaciones sociales. Entonces es muy sencillo la temática.
Vamos a ver entonces el plan de sesión para esta semana. Listo, entonces los objetivos de aprendizaje es identificar los conceptos básicos de prestaciones sociales según la normatividad legal vigente. Entonces vamos a ver qué es cesantías, prima de servicios, intereses a las cesantías, vacaciones. Liquidar las prestaciones sociales aplicando los procedimientos y cálculos pertinentes para la determinación de las obligaciones laborales. Profundizar mediante consulta por equipos colaborativos los elementos y componentes que pueden afectar la base salarial para el reconocimiento de cada una de las prestaciones sociales al momento de la liquidación. Entonces, la idea hoy es ver entonces pues, los conceptos de cesantías, intereses, prima y vacaciones, mirar entonces de acuerdo a la ley cuáles son las fechas estimadas para los pagos de estas obligaciones, a cuánto equivale cada una de ellas. Entonces, la idea es hacer como un repaso de esto. La mayoría de ustedes vieron prestaciones sociales. Todos ustedes saben calcular prestaciones sociales. ¿Quién no sabe calcular prestaciones sociales? Yo no sé. ¿No sabe calcular prestaciones sociales? Listo. Esto es algo muy sencillo. La semana pasada vimos cómo se calculaban los días para las liquidaciones. Esas formulitas van a aplicar para esta también. Listo, pues lo vamos a ver. Es algo muy sencillo. Todo pasa por tener presente las fechas en las cuales se hacen los cálculos. Durante esta sesión, como actividad de autoaprendizaje, durante esta sesión el aprendiz reconocerá los conceptos básicos de las prestaciones sociales y las fórmulas para calcular cada una de ellas. Las fórmulas para la cesantía, los intereses, la prima y las vacaciones. Luego, por equipos colaborativos, van a realizar los ejercicios propuestos. Para esta semana hay 2 ejercicios propuestos. Uno se llama Taller Cálculo de Prestaciones Sociales. Y en este, partiendo de unos salarios y unos datos que yo les doy, y en la parte de abajo creo que también tienen las fórmulas, ustedes simplemente reemplazan los datos con los valores allí suministrados para determinar entonces el valor de las prestaciones sociales. En este primer taller yo les voy a dar los días, entonces ustedes simplemente van a reemplazar de acuerdo a la fórmula, de acuerdo al trabajador esos datos para poderlos calcular. Y luego vamos a hacer un segundo taller en el cual yo le doy las fechas de inicio y las fechas de terminación. Y pasen esta información, ustedes deben entonces hacer el procedimiento para calcular entonces las obligaciones por prestaciones sociales que se hayan generado. En estos ejercicios, muchachos, les voy a dar las fechas, pero solamente nos vamos a concentrar en calcular las prestaciones sociales. ¿Por qué les digo eso? Porque hay muchos que a partir de allí, entonces, esto también podrían calcular lo que son las indemnizaciones. Pero solamente vamos a hacer entonces en esta semana a dedicarnos a prestaciones sociales, no vamos a hacer las otras liquidaciones. Como actividad de investigación, entonces los equipos colaborativos van a consultar entonces las prestaciones sociales, van a consultar cesantías, intereses, prima y vacaciones, y van a identificar entonces qué elementos o qué factores del salario pueden incurrir o pueden alterar la base para calcular las cesantías. Por decir, un trabajador que siempre gana 1.000.000 de pesos, ¿qué variables en el salario pueden afectar para que al final las cesantías sean, no se tome 1.000.000 sino 1.100.000 o se tome más? Entonces,
La idea es que ustedes identifiquen todo eso y los vayan a ir relacionando. Entonces las cesantías, por ejemplo, cuando son salarios variables, ¿cómo se calculan las cesantías? Se suma los salarios del último año y se saca un promedio ponderado como para determinar la base. Por ejemplo, una comisión puede afectar, un viático puede afectar. Van a identificar ustedes por medio de consulta, entonces, cuáles son esos elementos que podrían cambiar la base y lo van a plasmar por medio de un documento, puede ser a través de un cuadro comparativo, donde reflejen cesantías, intereses y los elementos, entonces, como les digo, que podrían afectar las bases. Esa es la actividad de investigación. ¿Cómo? Y ya, muchachos, durante la semana estaré entonces pendiente de las actividades para verificar, para hacerle seguimiento a las actividades propuestas. Recuerden que antes de que llegue el día viernes, la idea es sentarme con cada uno de los equipos y mirar los avances y hacer entonces los ajustes o las recomendaciones pertinentes para que puedan entonces con tiempo realizarlas y cumplir con las actividades propuestas. Bueno. Entonces vamos a hablar hoy de prestaciones sociales. En Colombia, cuando hablamos de prestaciones sociales, entonces las prestaciones sociales que son de carácter obligatorio, hablamos de las cesantías, hablamos de los intereses sobre cesantías, hablamos de la prima de servicios y hablamos también de las vacaciones. Esas son las prestaciones sociales que son obligatorias por ley. Todo trabajador que tenga una vinculación laboral mediante contrato a término fijo o contrato a término indefinido que haya un vínculo laboral, entonces va a tener derecho a estas obligaciones o a estas prestaciones. Entonces, cuando hablamos de las cesantías entonces equivalen a un salario devengado por cada año trabajado. Estas cesantías, muchachos, entonces, el periodo contable es como el periodo, o el periodo de las cesantías es como el periodo del ciclo contable. ¿Qué quiere decir eso? Que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Toma. Epa. De las cesantías se reconocen desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Al final del periodo, entonces, las cesantías van a ser igual a un salario, sí, un salario básico devengado. Si una persona gana 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos van a ser las cesantías al final del periodo. Siempre y cuando trabaje entonces todo. Un salario devengado, sí, básico o proporcional. Si usted trabaja 2 días tiene derecho a que le liquiden a que le reconozcan prestaciones sociales. Usted trabajó 6 meses, tiene 6 meses. Si usted empezó a partir de y termina el año, entonces a partir de hoy hasta diciembre va a ser entonces la fecha de corte para reconocerle a usted las cesantías. Por lo general las cesantías entonces tiene fecha de corte hasta diciembre y el 14 de febrero
del año siguiente deben de ser entonces consignadas, transferidas a las administradoras de fondos, sí, o de pensiones. Cada trabajador tiene la libertad de seleccionar entonces cuál administradora, cuál entidad le va a guardar las cesantías. Esas cesantías se convierten como un ahorro programado. Los trabajadores pueden acceder a esos recursos, pero solamente bajo unas condiciones. A las cesantías pueden acceder para adquisición de vivienda o mejora. ¿Sí? Si yo voy a comprar vivienda, entonces puedo tomarle las cesantías como ahorro programado y lo puedo llevar entonces para optar por vivienda nueva. O si voy a hacer un arreglo a la casa, arreglar un baño, una mejora al techo, una mejora alguna, sí, algo para mejorar la vivienda, también puedo acercarme para poder entonces acceder a estos beneficios. También para educación. Yo voy a estudiar, entonces debo de llevar el certificado o la polilla de pago del semestre para poder entonces que me entreguen de manera efectiva estos recursos. También está como desempleo, se convierte en un bono de desempleo. Las personas que pierden entonces la estabilidad laboral pueden acceder, pueden acercarse a las administradoras de fondos de pensión y por medio de una carta firmada por el último empleador donde determine que se quedó sin trabajo, sí, la fecha en la cual se retiró de la empresa, puede acercarse allí para que entonces ese dinero se lo entreguen como fondo de desempleo. La cosa es que ese desempleo va amarrado a las cajas de compensación familiar. Entonces, por lo general, para que las personas puedan acceder a ese bono de desempleo, tienen que hacer un curso y tienen que hacer unos cursos y unas capacitaciones que hacen precisamente las cajas de compensación familiar con el ánimo de mejorar el perfil de las personas y poder entonces engancharse rápidamente al mundo laboral. Ese subsidio o ese bono de desempleo aproximadamente es por 3 meses. Las cajas de compensación y las de cesantías. Para eso es lo que se puede entonces acceder a las cesantías. Listo. La fórmula para calcular las cesantías va a ser igual. Cesantías va a ser igual al salario básico, sí, del trabajador, más el auxilio de transporte, si da lugar a este. ¿Por qué digo si da lugar a este? Porque recuerden que el auxilio de transporte solamente tienen derecho al auxilio de transporte las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. ¿Sí? Si usted gana más o si el trabajador gana más de 2 salarios mínimos legales vigentes, entonces no va a tener derecho a este beneficio. Por el número de días trabajados. Listo. Dividido 360. La fórmula para calcular las cesantías. ¿Sí?
Entonces supongamos que un trabajador, sí, tiene un salario básico de 1.500.000 y supongamos que trabajó durante el último año, trabajó 220 días. Sí. Calcular las cesantías. Este es un ejemplo sencillo. En este yo doy los días. Simplemente vamos a calcular entonces. Así es el ejercicio número 1. Yo le doy la información del trabajador, le doy el salario y usted tiene que determinar entonces si tiene derecho o no al auxilio de transporte, y ya lo otro es simplemente cambiar los datos. Entonces vamos a calcular las cesantías. Cesantías de este trabajador van a ser igual, abro paréntesis, salario básico, entonces decimos 1.500.000. 1.500.000 más. ¿Tiene derecho o no tiene derecho al auxilio de transporte? Sí. Sí. ¿Cuánto es el auxilio de transporte? 102. 854. 854, correcto. Mire que el auxilio de transporte va a estar condicionado al salario del trabajador. Si ese trabajador estuviera por encima de el 1.770.000, que es aproximadamente lo que da los dos salarios mínimos, entonces ahí el auxilio de transporte no tendría lugar, o sea que no sumaría. Entonces, salario más auxilio de transporte por número de días, en este caso decíamos que eran 220 días. Listo. Dividido 360. Ese señor, por concepto de cesantías por haber trabajado 220 días con un salario de 1.500.000, tiene derecho entonces a 979.522 pesos. Estas son las cesantías. Ahora, interés sobre cesantías. El interés a las cesantías. Hablamos de las cesantías por acá. Las cesantías, entonces, siempre que se hace la provisión de las cesantías, que se hace en el mismo instante en que se genera la nómina, se debe calcular entonces un 8,33% como provisión. ¿Sí? Hablamos de las cesantías, intereses. Entonces, intereses a las cesantías. El interés a las cesantías es un reconocimiento económico que se le hace a los trabajadores también por el desgaste que ha sufrido durante todo el año. El interés a las cesantías realmente representa, es algo insignificativo. El interés a las cesantías representa un 12%. Ese 12% quiere decir que un reconocimiento del 1% mensual. Al igual que las cesantías, el interés a las cesantías también tiene el mismo periodo, que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Primero de enero hasta el 31 de diciembre. Solo que como este valor es tan insignificante, se le entrega por lo general los primeros días del siguiente año, se le entrega al trabajador directamente. Recordemos que en enero es una época muy difícil para las personas, para los padres más que todo, porque es época escolar, época de muchos gastos. Entonces, de cierta manera, este interés a la cesantía les sirve como alivio para poder entonces como sobreponerse de todas esas obligaciones generadas por actividades educativas.
Intereses a las cesantías se le entrega directamente al trabajador. Eso se le entrega directamente al trabajador. Fórmula de interés sobre cesantías va a ser igual entonces. Al valor de las cesantías por el 12%. Exactamente, al valor de las cesantías por el número de días trabajados por el 12% dividido traumatismo al empresario. Entonces, para poder determinar el interés de las cesantías, tengo que tener en cuenta entonces el dato de las cesantías. Este va a ser igual a los 979, 522 del trabajador anterior. Número de días decíamos que eran 220 por el 12% dividido 360. $71.000 es el valor del interés sobre cesantía. $71.000 es el valor del interés a la cesantía. Listo. Ahora, prima de servicios. Para el primer taller, yo les voy a dar los días, o sea que no tiene trascendencia, porque si no va a ser esto mismo que estoy haciendo yo. Para el segundo taller, donde tienen que calcular, es fundamental que tengan entonces en cuenta las fechas de corte de las cesantías, porque de acuerdo a las fechas de corte es que usted va a determinar cuánto es que le está debiendo al día de hoy al trabajador. ¡Ey, ey, ey, ey! Por ejemplo, Ok. si dentro de los denunciados hay un trabajador que empezó a trabajar, sí, firmó contrato en el mes de noviembre del año 2019 y fue despedido por decir, o le acabó el contrato ahorita en mayo de este año, quiere decir que por concepto de cesantías, lo que yo le debo de pagar y calcular por concepto de cesantías es lo que ha pasado desde el 1 de enero hasta la fecha de hoy, porque todo lo del año pasado ya debió haber hecho, sí, ya debió haberse liquidado y ya se debió haber hecho efectivo, o trasladándose al fondo o entregándosele directamente a la persona. O sea, el primer ejercicio no tiene trauma, el primero es simplemente calcular, modificar los datos allí con la información suministrada. En el segundo sí se requiere más de análisis para tener entonces en cuenta las fechas. Para la prima de servicios, entonces la prima de servicios, una prestación social también de carácter obligatorio. La prima de servicio también equivale a un salario de vengado o un salario básico del trabajador por cada año trabajado. A diferencia de la anterior, lo que tiene la prima de servicios es que la prima de servicios se cancela en dos momentos. ¿Sí? Se cancela el 50% del salario el 30 de junio y el otro 50% se cancela por allá en el mes de diciembre. Listo. Al final la sumatoria de los dos da un salario de vengado. Entonces, lo mismo pasaría si una persona hubiera empezado a laborar el año anterior.
a diciembre ya le tuvieron que haber reconocido lo que trabajó en ese periodo. A partir de ese periodo, entonces empezaría, si viene trabajando con un contrato del 2019, entonces empezaría nuevamente a partir del 1 de enero hasta la fecha en la cual le den el despido para poderlo calcular. Y hago énfasis en algo, y es que si una persona no quiere decir que entonces cuando vaya a calcular siempre vaya a coger desde enero. Yo cojo desde enero si la persona viene desde el año anterior, pero si la persona fue contratada en el 2020, en febrero, para yo calcularle los días a él por prestaciones, tiene que ser desde cuando él empezó el contrato, porque muchas veces nos confundimos y pensamos que entonces como es desde este año, entonces le calculo desde el 1 de enero. No, yo le calculo desde que él empezó a trabajar. Si empezó el 4 de enero, desde el 4 de enero hasta la fecha de salida es que voy a mirar cuánto le debo. Si empezó a trabajar en enero y salió en agosto, pues tengo que tener en cuenta que él en mitad de año ya le reconocieron una prima, o sea que ya sería desde mitad de año hasta agosto lo que haga falta para reconocerle. Entonces, la prima de servicios 50% y 50%. En mitad de año se entrega antes del día, sí. Muchas empresas lo pagan en la misma quincena, la primera quincena. Por lo general se debe pagar antes, entre el 15 y el 27 se debe pagar como tal. Se debe hacer efectiva. La fecha de corte son, sí, cada 180 días. Al final se le reconoce el otro 50%. Entonces, la fórmula para la prima de servicios va a ser igual. La fórmula de la prima de servicios es la misma que las cesantías. Lo único que tienen que tener en cuenta son las fechas de corte. Entonces decimos que es igual al salario básico más auxilio de transporte por número de días trabajados dividido 360. $360. Recordemos que contablemente los días siempre van a ser, los meses siempre van a tener 30 días. Acá, al igual que en las cesantías, el auxilio de transporte va a depender de los salarios devengados del trabajador. ¿Sí? Si fuéramos a hacer la fórmula acá, entonces aplicaríamos lo mismo. En este caso nos va a dar lo igual a las cesantías, 1.500.000 más 102 854. Metes en paréntesis del auxilio de transporte por 220 días, que es lo que tiene acá, dividido 360. En este caso, como tenemos todos los días ahí, no sabemos cuál fue la fecha de corte o cuál fue la fecha de inicio. Simplemente hago el ejercicio y determino que son 979. Eso no pasa en condiciones normales, porque recuerden, siempre a mitad de año va a haber una fecha de corte. Entonces, simplemente a modo de ejemplo, tenemos cesantías, intereses, prima, y vamos a ver las vacaciones. Entonces decimos que las vacaciones es que
por cada año trabajado, sí. El empleado tiene derecho. ¿Por qué se hace eso, muchachos? Hay muchas personas que están en las empresas y nunca salen a vacaciones. Resulta que a veces cuando salen a vacaciones salen a flote un montón de chicharrones y de malos manejos que se vienen dando. Sí, como son personas que tienen tanta experiencia y tienen entonces ya como tanta confianza, muchas veces le dan el manejo que ellos quieren cuando no es el más adecuado. Entonces, por decir, faltantes en caja, faltantes en tesorería, cosas así se ven muchas veces reflejadas cuando se salen las personas a vacaciones. Fuera de eso, lo que se busca con las vacaciones es que la persona pueda descansar, se pueda oxigenar y para cuando regrese entonces venga con todas las pilas puestas, llegue renovada a cumplir entonces con esas funciones, sí, como salir un momento de la rutina, descansar y venir entonces ya con muchas más ganas a seguir trabajando. Entonces, cuando hay vacaciones, el auxilio de transporte es un beneficio que se le otorga a los trabajadores para poder entonces cubrir total o parcial el desplazamiento de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Cuando hay vacaciones, usted no está en función de la empresa, o sea que cuando hay vacaciones, no aplica el auxilio de transporte, ¿sí? Entonces, la fórmula de vacaciones, dice que la siguiente: vacaciones va a ser igual al salario básico por el número de días trabajados dividido 360, no, 720. En las vacaciones el periodo debe duplicarse si tomamos el salario básico mensual. Para esto hay varias fórmulas. Algunos toman el valor de la quincena por igual número de días trabajados dividido 360. Algunos libros lo encontramos así, tomándolo desde el valor de la quincena. En otros lo vemos así como lo está a mano izquierda, tomando como referencia el salario básico. De las dos maneras da el mismo valor. Yo por lo general manejo esta fórmula de este lado. ¿Ustedes qué fórmula manejaban? Los que manejaron de pronto prestaciones sociales en la media técnica. ¿Con cuál trabajaron ustedes? Yo manejé la de la izquierda, profe. La de 720, Evelyn. Sí. Sí, esa es como la más normal, pero de todas maneras, esta la dejamos ahí, porque si en algún momento alguien les dice que se hace de esta manera, pues tiene toda la razón, sino que es que son operaciones matemáticas, y ustedes saben que en las matemáticas hay muchas formas de llegar a los resultados. Entonces simplemente es así. Vamos a hacer entonces con el ejemplo, vamos a calcular las vacaciones para ese trabajador. Entonces decíamos que este es igual a 1.500.000 por 220 días dividido 720.
Este trabajador que gana 1.500.000, entonces por 220 días va a tener derecho a 458. Miremoslo acá. Entonces, valor de la quincena, si el señor se gana 1.500.000, entonces serían 750 por 220 dividido 360. De las dos maneras llegamos al mismo resultado, simplemente que eso ya es el manejo que le quieran dar. Como dijo Evelyn, esta la manejan de pronto, ya la tienen más familiarizada. De las dos maneras, mire que llegamos al mismo resultado, simplemente que tenemos que saber que si lo vamos a dividir por el año, entonces tenemos que traer el valor de la quincena, pero si lo vamos a hacer con el salario mensual, entonces es necesario duplicar acá el dato. Si yo no duplico el dato acá, pues pongo acá arriba 360 en el numerador y 360 en el denominador, cancelo arriba y cancelo abajo y estaría pagando entonces el 100% de ¿qué? Del salario. Y no, y equivale a 15 días, por eso se tiene que duplicar el periodo de abajo. Esa entonces, muchachos, es como la manera como se calculan las prestaciones sociales. Ahora, desde el punto de vista de cuando nos dan los días, entonces como les digo, es simplemente calcular, identificar la fórmula y es simplemente entonces reemplazar los valores para poder llegar allí. Al final, pues no quedaría sino sumar. Sí. Las prestaciones sociales entonces sería igual a todos los resultados que tenemos acá. La sumatoria del valor de las cesantías más valor de los intereses más el valor de la prima, que es este, más el valor de las vacaciones. Este señor entonces, después de laborar 220 días con un salario de 1.500.000, va a tener derecho a 2.489.209 pesos por concepto de prestaciones sociales. Cuando una persona entonces se le acaba el contrato, va a tener derecho a recibir, ¿sí?, los días de salario, ¿cierto?, de esos días que realmente trabajó. Entonces, si trabajó 8 días, 8 días de salario va a tener derecho a las prestaciones sociales, y en caso tal de una salida sin justa causa, entonces va a tener derecho a la indemnización. ¿Sí? Todo eso va a sumar como tal para el trabajador. Eso haría parte entonces de los datos en la liquidación. Listo. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Acá, como decíamos en el plan de sesión, acá simplemente les estoy dando como una contextualización, los conceptos básicos, qué son las prestaciones sociales, cuáles son las de carácter obligatorio, cuáles son los periodos de pago y cuáles son las fórmulas para calcularlas. Ya ustedes van a consultar entonces qué factores o qué elementos pueden hacer variar entonces la base para calcular las cesantías, la prima, las vacaciones. Pero en términos generales, esta es como la fórmula y la aplicación de este concepto de laboral. Ahora, les decía, hay un segundo punto en el cual
Hay un segundo punto en el cual yo le doy las fechas. Entonces, cuando yo le doy las fechas para calcularlo, también les compartí una presentación de PowerPoint en la cual hay ejemplos con las fórmulas y hay ejemplos pues de dato calculado, de cómo se calcula. Para calcular las fechas se calculan de la misma manera que calculamos la pasada. Sí, donde la fecha final va en la parte de arriba y la fecha inicial va en la parte de abajo. Fecha inicial va abajo, sí, y la fecha final va arriba. Acá vamos a poner año, mes y día. Y siempre la fórmula al final le vamos a sumar un más 1. Recuerden, son restas. Son operaciones, son restas. Por lo tanto, el numerador siempre tiene que ser mayor al denominador. Para que tengan en cuenta. Vamos a hacer un ejemplo acá rápido vamos a hacer un ejemplo entonces de unas fechas para poder entonces aplicar esto. Listo, entonces mire, supongamos que yo no tengo ningún problema, Diana, yo se los comparto. Entonces miren, para la presentación que les comparto hay parte de esto. Supongamos que el señor M. Monsalve inició el día, digamos que empezó el año pasado, digamos que empezó el día 27 de septiembre del 2019, sí. Digamos que el día 18/05 del 2020 fue despedido. Simplemente digamos que fue despedido porque se le acabó el contrato. Dije, en esta sesión solamente nos vamos a concentrar en las redes sociales, no vamos a involucrar nada más, solo este tema. Entonces digamos, empezó ese día, vamos a suponer que el salario de vengado, sí, es de 1.200.000. Pongamos que tenía un salario de vengado de 1.140.000 pesos. 1.140.000. Sí. Y que todas las prestaciones están al día. Vamos a calcular la liquidación de las prestaciones sociales. Listo. Y suponemos de que todas las prestaciones están al día. Listo.
Vamos ahí. Cerramos esto un poquito para acá. Bueno, entonces, primero, voy a poner acá como un paso a paso. Primero, sí, calculo los días laborados. Primero voy a calcular los días laborados para determinar las obligaciones, ¿cierto? Por factor de prestaciones sociales. Entonces, fecha final arriba, fecha inicial abajo. Entonces, primero empezamos con el año. Después va el mes. Después va el día. Año, decimos que el final, el año actual 2020. El mes decimos que es el mes 5. Y el día dijimos que fue el día de hoy, 18. Ahora, ¿cuándo ingresó él? En el 2019. ¿En qué mes? En el mes 9. ¿En qué día? Dijimos que el 27. Siempre en la operación acá vamos a sumar el 1. Bueno. Quise hacer precisamente para que veamos cómo son las operaciones. Son operaciones de resta, son operaciones muy sencillas, que todos ustedes deben de estar en capacidad de hacerlo. Solo que a veces nos emocionamos y se nos olvidan un poco las operaciones. Siempre en la resta, el numerador es el de arriba, debe ser mayor al denominador. De lo contrario, le va a tocar prestar. Y siempre las operaciones van entonces desde acá hacia allá, de derecha a izquierda. Vamos a empezar entonces. Tengo 18 días, 18 menos 27, no puede. Acá estoy en días, acá estoy en meses. ¿Cuántos días tiene el mes? Tiene 30. Entonces el va a ser igual. 30 días que me prestó el vecino, más 18 menos 27. Este ya me prestó. Acá van 21 días, correcto. Como este tenía 5 meses y me prestó 30 días, que es un mes, quedó con 4. Yo a 4 no le puedo sacar 9, entonces va donde el vecino. Y este está en meses. ¿Cuántos meses tiene el año? Tiene 12 meses. Entonces acá va a ser igual. 12 meses que me presta el año, más 4 que tengo, menos 9, son 7 meses. Y como 2020 le prestó un mes al otro, quedó en 19, menos 19 quedan 0. Este señor ha trabajado 7 meses, los meses son por 30, más 21, más 1. ¿Cuánto tiempo lleva el señor trabajando en la empresa? Lleva 232 días. Lleva 7 meses y 22 días. Correcto. Bueno, ahora, segundo. En este momento sé cuántos días lleva trabajando. Lo segundo, entonces voy a determinar los días a liquidar por prestaciones sociales. Entonces, para determinar los días, fecha final. ¿Cuándo fue la fecha final? 2020 05 18. Fecha inicial. Se supone que está al día con todo, entonces para calcular las cesantías tomo el 2020, el mes 01 y el día 01. Empieza a contar a partir del primer día de este año.
más 1. 18 menos 1, ¿sí? 17 días. 5 menos 1 da 4. Y 20 con 20 da 0. Los días para las cesantías van a ser iguales entonces a 4 meses que multiplico por 30 días, más 17 más 1. Por concepto de cesantía le estoy debiendo al 138 días. De acuerdo a la información, las cesantías van desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre. Con este dato puedo calcular las cesantías, ¿qué más? Los intereses. Otro dato puedo calcular con estos 138 días. Con eso también puedo calcular la prima. ¿Por qué? Porque la prima tiene fecha de corte en junio y todavía no hemos llegado a la fecha de corte. A él en diciembre le reconocieron lo que llevaba hasta diciembre y se lo pagaron. En este momento le estamos debiendo es lo que ha transcurrido este año. Ahora, tercero, aplico la fórmula. Tengo que hacer ahora, aplicar la fórmula para las prestaciones sociales. Entonces acá digo, cesantías va a ser igual, recordemos, salario de vengado más auxilio de transporte por número de días trabajados dividido 360. Mire, ya tenemos todos los elementos para poder despejar esa formulita. Ya sabemos cuánto gana el señor, sabemos cuántos días le estamos debiendo de las obligaciones, ¿cierto? Y podemos determinar de acuerdo al salario cuál va a ser entonces el auxilio de transporte, o si tiene derecho o no al mismo. Entonces vamos a despejar. Cesantías va a ser igual. ¿Cuánto gana 1.000.000? ¿Cuál es el salario del señor? 1.140.000. Auxilio de transporte 102.854. Número de días, en este caso nos dieron 138. Dividido 360. $476.426 son cesantías que le estamos debiendo a este señor, sí, por estos 4 meses y 18 días que lleva trabajando con él. Listo. Interés sobre cesantías. Entonces, recordemos la fórmula, va a ser igual a cesantías por número de días trabajados por 12% dividido 360. Esta es la fórmula entonces para calcular el interés a la cesantía. Si vamos a
a la fórmula antes de las cesantías, el dato que me acaba de arrojar la operación, por número de días, siguen siendo los 138, porque están dentro del periodo, ¿cierto? Del 1 de enero hasta acá, por 12% dividido 360. Por concepto de cesantía le estamos debiendo a este señor 21.900 pesos. Prima de servicios. La prima de servicios va a ser igual. En este caso, recordemos que es la misma fórmula que tenemos acá arriba. Va a ser igual. El salario de vengado más auxilio de transporte por número de días trabajados dividido 360. Pues en este caso 1.140.000 más 102.854 por 138 dividido 360. Entonces mire que acá en este caso también las cesantías y la prima nos dio el mismo valor. Listo. Vamos a ponerle en signo pesos. Falta calcular entonces las vacaciones. Donde las vacaciones va a ser igual entonces el salario de vengado por el número de días trabajados dividido 720. Entonces, en este orden de ideas decimos que esto es igual. Salario de vengado 1.140.000 pesos. Número de días. Ahora recordemos que cuando hablamos de vacaciones es año trabajado calendario, no año contable. O sea que acá nos sirve el cálculo de los primeros días. Para las vacaciones se va a liquidar con relación a los 232 días. Mire, les digo de una vez, si fuera que el señor lo hubiera empezado en el 2018, entonces cada año por fecha ya suponemos que ya recibió las vacaciones, o sea que a una vez terminada la fecha, a partir de ahí contaríamos entonces los días que le hagan falta. Mejor dicho, las vacaciones, si son más de 2 años o más de un año, el primer año lo tomamos como si ya se le hubiera reconocido, y a partir de esa fecha reconocemos entonces los días que han transcurrido para el cálculo de las vacaciones. Entonces acá es por este dividido 720. Este señor por vacaciones tiene derecho a 363.000 pesos. Cuatro. Al final entonces sumo las prestaciones. Las prestaciones van a ser igual a esta, más esta, más esta, más esta. Entonces, este señor
por concepto de prestaciones va a recibir 1.342.104 pesos. Aparte de los días que ha trabajado, aparte de... No, todas las personas... No, exactamente, lo que pasa es que decimos que las vacaciones, por cada año trabajado, tengo derecho a descansar 15 días. Como este señor todavía no había cumplido el año, pues yo le tengo que reconocer lo que lleva. Por eso ahí decía, todas las prestaciones están, sí, están al día. Por eso las cesantías no las reconocimos desde el año pasado, sino que las reconocimos desde enero, porque en diciembre 31 tuvo una fecha de corte y ya tuvo que haberse reconocido a ese trabajador ese dinero. Por ejemplo, Junior, vea, si acá nos hubiera dado, y muchachos, si acá nos hubiera dado que él llevaba trabajando 1 año y 7 meses, sí, por ejemplo, entonces suponíamos que este primer año ya recibió vacaciones. Para liquear las vacaciones lo haríamos entonces con relación a esta fracción. Porque se supone que por cada año trabajado ya saca las vacaciones y ya saca el descanso. O sea, que ¿cuánto le estaríamos debiendo por vacaciones? La fracción. Y ya de acuerdo a las fechas identificamos entonces cuánto le estamos debiendo por este año. ¿Sí me hice entender ahí, Johnny? Vacaciones es por año calendario. En este caso no había cumplido el año, entonces yo le debía todas las vacaciones. Por eso ahí lo calculamos con relación a los 236. Sí, por eso los días que calculamos acá las vacaciones fue lo que llevaba desde el que inició. Él empezó en el 2019. Él empezó acá. Como todavía no había cumplido el año, entonces yo le debía todo eso. Ok, pues que dado el caso que él tuviera 1 año y 7 meses, te suponemos que este primer año él ya tuvo las vacaciones, porque en el enunciado nos dicen que están al día con las prestaciones. ¿Qué tendría que reconocer él por vacaciones? Entonces esta fracción, multiplico esto por los días, por 30, lo llevo a días y de acuerdo a eso, entonces aplico la fórmula. Este tema de prestaciones sociales es algo sencillo. Lo que tienen que tener muy en cuenta es eso, muchachos. ¿Cuándo es cuándo son las fechas de corte? ¿Cuándo se reconocen? Con base en eso, aplicar todo. En los ejercicios que yo les propongo, si no estoy mal, les compartí también las fórmulas para que simplemente las apliquen. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Tienen alguna inquietud? El tema es así sencillo, muchachos. Con base en estos dos ejercicios que hice ahí, se hacen los talleres propuestos para la semana. Yo sé que las dudas salen a esa medida que van resolviendo las actividades, entonces la idea es que me contacten y vamos mirando y vamos resolviendo. La semana pasada, mire que con el tema de las novedades pudimos sacar espacios para revisarlo y aclarar muchas dudas. Precisamente una de ellas era la que les había dicho, que tuvieran muy en cuenta cuándo empieza un día y cuándo termina el día. Porque se nos pasó con los sábados, se nos pasó con los días miércoles, que ya pasaba las 12 y ya empezaba el jueves festivo. Eso más que cualquier otra cosa, de estar concentrados y de tener, sí, de atención. Porque los procedimientos son muy sencillos. Es más, de la contabilidad, estos son uno de los temas como más sencillos y más encarretadores, que llevan una dinámica como muy chévere, pero hay que tener en cuenta, muy en cuenta hay que tener los conceptos para poder aplicar todo en los ejercicios. Listo, muchachos, ¿qué dudas tienen? ¿Ya vieron los talleres? ¿Ya vieron el material allá en la plataforma? Chicos,
Pero no, yo mando eso al correo. ¿Se mandó qué? Eso al correo, porque usted todavía no habilitó eso. No, yo estoy hablando es de este material de esta semana que yo ya lo colgué en la plataforma. Recuerde que en la carpeta de ejecución pueden encontrar allí todo el material. Como les digo, para esta semana son 2 talleres, uno muy sencillo. Espero, muchachos, de mañana que se conecten, que lo empiecen a revisar y que si tienen alguna duda me la hagan de una vez. Sí. Como les digo, la idea es ir avanzando, pero que se generen los espacios para poder entonces retroalimentar y poder mirarlo cómo van. Espero que todos los grupos saquen el espacio, me contacten y entonces hagamos la revisión de estas actividades. Y muchachos, otra cosa es que le digan a los compañeros que cuando nos vamos a reunir, que se reúnan todos. Hay personas de esta ficha que yo en lo que ha transcurrido el tiempo, si las he visto 2 veces o las he escuchado 2 veces, es mucho. Hay personas que no sé si están trabajando o qué, me imagino que sí, pero que no se conectan. Los días lunes es fundamental que todos se conecten. Yo los días lunes voy a seguir tomando asistencia. Además del día lunes es que hacemos como la transferencia de qué es lo que se va a hacer en semana. Y si usted asiste los lunes, va a evitarse entonces toda la semana estar preguntando de qué es lo que hay que hacer. Revisen las guías, en las guías también está la información. Algunos de ustedes no sabían que habían consultas por hacer y es porque no vieron la guía. En la guía hay una parte siempre de consulta, que es necesario que ustedes se identifiquen allá para que puedan entonces hacer o cumplir con todas las actividades propuestas de la semana. Recuerde, tiene un componente de trabajo autónomo, tiene un componente de consulta y tiene un componente de entregables, donde se vea un producto, una evidencia física, una actividad de desempeño, que con eso es lo